A ver, ¿quién no ha tenido fiebre alguna vez? Es como la alarma de nuestro cuerpo, ¿no? Esa señal de que adentro hay una batalla. Pero, ¿qué pasa si esa alarma no se apaga? Si la fiebre se queda y nadie sabe por qué. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los misterios médicos más interesantes que existen. Justo esa pregunta es la que lo cambia todo. No es solo un síntoma, se convierte en un caso. Un verdadero desafío que obliga a los médicos a ponerse el sombrero de detective. Así que, vamos a investigar. Ok, empecemos por lo primero, la fiebre. Pensemos en el cuerpo como una casa con un termostato central, que está en el cerebro. La fiebre no es un error, no es que el sistema se descontroló. Al contrario, es el cerebro diciendo, a ver, hay intrusos aquí, vamos a subir la temperatura para que no la pasen nada bien. Es una táctica, una respuesta súper controlada. Y aquí, ojo, hay una diferencia fundamental. No es lo mismo fiebre que hipertermia. La hipertermia es cuando el cuerpo se sobrecalienta por algo de afuera, como un golpe de calor. El termostato no subió la temperatura a propósito, simplemente el cuerpo no puede enfriarse. Es un accidente. La fiebre, como dijimos, es una decisión interna, una estrategia. Por eso los medicamentos para la fiebre funcionan en un caso y en el otro, pues no sirven de nada. En la mayoría de los casos, la historia es corta. Un par de días de batalla, el cuerpo gana, la fiebre se va y listo, a otra cosa. Pero a veces no. A veces esa fiebre se instala. Pasa una semana, pasan dos, y ya no es una simple alarma. Se convierte en una pregunta constante, en un síntoma que nos dice que algo más está pasando. Y es aquí, exactamente aquí, donde empieza nuestro caso de detectives. Una fiebre que no se va es como encontrar una pista en la escena del crimen. A partir de este momento, el médico tiene que empezar a unir los puntos, a buscar huellas y, claro, a descartar a los primeros sospechosos. Y este expediente misterioso tiene un nombre oficial en el mundo de la medicina. Se le llama fiebre de origen desconocido, o FOD para abreviar. Es básicamente el término técnico para decir, tenemos una fiebre persistente, hemos hecho las primeras pruebas y no tenemos ni idea de qué la está causando. Lo curioso es que la definición de qué es un caso sin resolver ha ido cambiando con el tiempo. Fíjense, en los años 60, para que se considerara una FOD, la persona tenía que estar más de 3 semanas con fiebre y pasar una semana entera hospitalizada sin que se encontrara nada. Pero, para los 90, con mejores análisis y estudios, ese tiempo se acortó. ¿Qué nos dice esto? Que a medida que la ciencia avanza, nuestra capacidad para resolver misterios mejora, y lo que antes era desconocido, hoy se puede descubrir mucho más rápido. Y claro, como en toda buena historia de detectives, no todos los casos son iguales. Los médicos clasifican la FOD en diferentes tipos para enfocar mejor la investigación. Por ejemplo, no es lo mismo una fiebre misteriosa que aparece de la nada en alguien sano, la clásica, que una que surge en alguien que ya está en el hospital por otra cosa. Cada escenario, por así decirlo, tiene su propio set de sospechosos. Bueno, entonces, si ya somos los detectives, ¿quiénes son los sospechosos habituales? ¿Qué es lo que se esconde más a menudo detrás de una FOD? Por suerte, no empezamos de cero. Hay estudios que nos dan pistas muy claras. Vamos a ver qué dice la evidencia de 2 investigaciones muy importantes. Miren esto. Un estudio grande de la Universidad de Hebei nos muestra un panorama bastante claro. El culpable número 1, por lejos, son las infecciones, casi el 70% de los casos. Estamos hablando de infecciones a veces comunes, pero que se presentan de una forma extraña e engañosa. Pero, fíjense en ese pedacito que queda. En casi un 13% de los casos, aún después de todo, el culpable nunca apareció. Pero esperen, que la cosa se complica. Otro estudio nos pinta un cuadro totalmente distinto. Aquí, las infecciones no son las protagonistas. El primer lugar se lo llevan las enfermedades inflamatorias. Los sospechosos están mucho más repartidos. Y lo que es realmente alucinante es el número final, casi un 30% de los casos quedaron sin resolver. El misterio se hizo más grande. Así como lo oyen, casi un 30%. Pensemos en lo que eso significa. Después de un montón de pruebas, análisis y consultas con especialistas, en casi 1 de cada 3 casos, la respuesta es: no sabemos. El culpable se esfumó sin dejar rastro. Es increíble. ¿Y entonces cómo puede ser? Bueno, esta frase nos da una pista fundamental. A menudo no se está buscando una enfermedad súper extraña y exótica. Muchas veces, la FOD es una enfermedad común y corriente, pero con un disfraz. Se presenta de una manera tan atípica, tan fuera de lo común, que despista a cualquiera. Ahora, la pregunta del millón.
¿Qué pasa con estas personas? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, depende completamente del culpable. Si se descubre que detrás de la fiebre hay un cáncer, las cosas se complican y la mortalidad es alta. Pero miren ese último número. Cuando el caso queda sin diagnóstico, cuando es idiopático, la mortalidad es bajísima, apenas un 3.2%. Y esta es la gran paradoja de todo este asunto. En este misterio médico, no encontrar al culpable suele ser la mejor noticia. Parece increíble, ¿verdad? Pero en la mayoría de estos casos en los que no se llega a un diagnóstico, lo que pasa es que la fiebre, así como vino, se va, sola, y la persona se recupera completamente. Esto nos deja con una reflexión final bastante potente. Si en muchos de estos casos desconocidos la fiebre se resuelve sola, ¿será que a veces el propio misterio es la solución? Quizás solo significa que el cuerpo libró una batalla, la ganó, y lo hizo tan eficientemente que ni siquiera nos dejó ver contra quién estaba peleando. A veces, el mejor detective es nuestro propio sistema inmune.